Un saludo a todos los que ven este video. Aquí se presenta el plan de clase, lo que vendría a ser el teorema de tautología-contradicción del bloque relación-equivalencia para el octavo EGB. Empezamos con el objetivo integrador, que vendría a ser el tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas a partir del uso de diversas técnicas de investigación, nuevas tecnologías y métodos científicos, mejorando los aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos y culturales del contexto problemático. En el eje de aprendizaje, la integración de conocimientos explicada de esta manera, que es desde los conocimientos anteriormente obtenidos, se reforzará con nuevos conocimientos obviamente para aplicarlos en condiciones matemáticas y de otras áreas. En el eje transversal, el cuidado del medio ambiente, siempre tener cuidado del medio ambiente, de fomentarlo, y en los objetivos educativos de clase. Aquí vamos. Al reconocer la definición, características y aplicación del teorema de tautología de contradicción, a identificar esas relaciones de equivalencia por medio de diagramas sagitales y tablas de verdad para aplicarlos en problemas de la vida cotidiana. En la parte de destrezas, el reconocer la definición y características del teorema de tautología de contradicción para su posterior aplicación. En la segunda, el comprobar el teorema de tautología de contradicción por medio de extensión, diagrama sagital y tablas de verdad, reconociendo la relación de equivalencia. En el ERCA, la primera parte de la experiencia, el reconocer las relaciones de equivalencia aplicadas a la lógica matemática y el recordar el uso del concepto de los operadores lógicos. En la reflexión, el comentar los usos según la vida profesional de los operadores lógicos, sus operaciones y la aplicación de las relaciones de equivalencia en la vida diaria. En la conceptualización lo que se va a dar es el reconocer la definición, características y uso de diagramas y demostración del teorema de tautología-contradicción. Y por último la aplicación, el realizar ejercicios de proceso de resolución y demostración del teorema, tautología-contradicción y el comprender el uso de diagramas sagitales y tablas de verdad para la consecución de una tautología-contradicción. En la parte de estrategias y técnicas, en las estrategias la demostración obviamente del teorema y la práctica de diferentes ejercicios y su explicación. En la técnica el lluvia de ideas, el compartir ideas con los alumnos. En la expositiva, obviamente, el exponer cómo se va a dar la clase, los conceptos, etc. Y la síntesis, dar una pequeña síntesis al final de la clase, si es que se puede. Y, obviamente, la explicación. Para la parte de indicadores, que vendría a ser con cada destreza, el primero reconoce la definición de características del teorema de tautología-contradicción para su uso en ejercicios específicos. El segundo, el comprueba el teorema de tautología-contradicción usando los métodos de extensión, diagrama sagital y tablas de verdad, aplicando la relación de equivalencia con los instrumentos del libro de texto y uso de tips. Muy bien, yo les voy a hablar sobre el teorema de tautología-contradicción. Comencemos. La definición. Si los polinomios booleanos, el polinomio P y el polinomio Q, son ambos tautologías o bien ambos son contradicciones, entonces podemos decir que el polinomio P es equivalente al polinomio Q. Muy bien. De igual manera, en consideración al mismo teorema, se tiene que el polinomio P es equivalente al polinomio Q si se representa solo el caso de verdadero, y si el polinomio P sí y solo si Q. Esto quiere decir que es una tautología. Como podemos ver aquí, tenemos la representación de equivalencia determinada por extensión y también determinada por el diagrama sagital. Muy bien. En consideración, de igual manera, al teorema anterior se tiene que el polinomio P es equivalente al polinomio Q si se representa también solo el caso de falso-falso. Y si el polinomio P sí y solo si Q. También quiere decir que es una tautología. De igual manera se encuentran aquí los ejemplos de la relación de equivalencia determinada por extensión y también por el diagrama sagital. En este caso vamos a ver el teorema de tautología y contradicción por el método de extensión y el diagrama sagital. Como ven abajo, podemos ver el símbolo con el cual se representa esta relación de equivalencia para poder tener el teorema de tautología y contradicción. Tenemos dos tipos de casos. El primer caso tenemos que es verdadero y nos dice que conjunto P, P, Q, etc. equivale a conjunto Q, P, Q, etc. Si se presenta solo el caso verdad, y si P, el conjunto P, Q, etc. bicondicional de QP, conjunto QP, es una tautología.
Para palabras más sencillas, pongámosle un ejercicio de ejemplo que vamos a dar por el método de extensión. Extensión. Tenemos que nuestra respuesta debe obtenernos que es verdadero o verdadero, que eso va a dar una tautología contradicción. Para ello también utilizamos el diagrama sagital y con ello podemos explicar la parte de el conjunto P, PQ, con el conjunto Q, PQ, de elementos PQ. Ok, para ello tenemos un solo elemento que sería verdadero o falso, y con el siguiente conjunto que también tendremos que es verdadero y falso. Como nos dice este caso que debe ser un caso de verdad, verdad, entonces la flecha nos iría desde verdad hasta la verdad. A esto le llamamos que es una tautología. Para el siguiente caso tenemos que es falso, falso, que se le explica como el conjunto P de elementos PQ, etcétera, equivale al conjunto Q de elementos PQ, etcétera. Si se presenta solo el caso falso a falso y si P en el conjunto P de elementos PQ, etcétera, bicondicional de conjunto Q de elementos PQ es una tautología. Ejemplificando toda esa definición, obtenemos que por el método de extensión tendremos que como es un caso de falso falso, la respuesta debe estar en los falso falso. Para ello utilizamos nuestro diagrama sagital utilizando los dos conjuntos ya previstos, que es el conjunto P de elementos PQ, etcétera, y el conjunto Q de elementos PQ, etcétera. Para ello tenemos un solo elemento que nos daría verdad y falsedad. Igualmente en el conjunto Q que tenemos verdad y una falsedad. Hablando de este caso que se habla de el falso falso, tendremos que el conjunto se iría desde falso hasta falso. A esto lo llamamos que es también una tautología. Por consiguiente empezaremos a mencionar un ejemplo mediante tablas de verdad. Muy bien, a continuación vamos a realizar ejercicios los cuales nos va a ayudar a demostrar el teorema tautología-contradicción de manera por medio de tablas de verdad. Entonces tenemos que determinar por medio del teorema de tautología-contradicción las siguientes proposiciones, que estas equivalencias sean verdaderas, o sea, sean verificadas. Vamos a ver, con la primera tenemos la proposición P, a la cual le vamos a entregar valores de verdadero y falso. Como no tenemos otra, es la única, entonces procedemos a copiar lo que nos dice, dice P y O, no P. La equivalencia pasa a ser un bicondicional, sí, solo sí, verdad. Ahora bien, procedemos a darle sus valores de verdad a este, que tenemos que es verdad y falsedad. Dentro de este también tenemos que es verdad y falsedad, y la verdad siempre será verdad. Procedemos a hacer la negación de esta proposición, que en este caso de verdad sería falsedad, y de la falsedad es una verdad. Entonces tenemos lo siguiente, que la disyunción nos dice que si sus valores de verdad son diferentes, su disyunción será verdadera, y si son iguales, su disyunción será falsa. Por lo tanto tenemos que verdadero a falso es verdadero y falso a verdadero es verdadero. Cabe recalcar que si fueran iguales de falso a falso, esta sería falsa. En el caso de ser verdadero a verdadero, se mantiene en verdadero. Continuamos con esta al bicondicional, con esta verdad, que nos dice que la bicondicional nos dice que los valores de verdad que sean iguales van a ser verdaderos y los que sean diferentes serán falsos. Entonces, dicho esto, procedemos. Verdad y verdad, su bicondicional es una verdad. Y verdad, sí, solo sí, verdad, tenemos que es verdad. Por lo tanto, se nos forma que esto se verifica que es verdadera. Es una tautología esta equivalencia. Bien, vamos con la segunda, que nos dice P y falsedad es equivalente a falsedad. Bien, vamos a comprobarlo. Tenemos con la proposición P, le damos
sus valores de verdad, que es verdadero y falso. Procedemos a copiarlo. P y F, si solo si, esto es falso. Entonces procedemos a hacerlo, que nos dice que P tiene los valores de verdad, verdadero y falso, mientras que falso se mantiene con su falsedad, y de la misma manera el falso de acá. Entonces tendríamos una conjunción. La ley de la conjunción, que nos dice que los valores de verdad que sea tanto verdadero el primero como el segundo, su conjunción será verdadera. Mientras que si son desiguales o ambas falsas, todo es falso. Entonces aquí tendríamos que son diferentes, verdadero y falso, se mantiene en falso, falso y falso, también se mantienen en falso. Ahora bien, procedemos a hacer esta, que nos dice que el bicondicional, como lo dije antes, menciona que si los valores de verdad son iguales, su bicondicional será verdadero, mientras que si son diferentes, su bicondicional será falso. Dicho esto, tenemos que falso, si y solo si falso, esto es verdadero, mientras que falso y falso, también falso, sí y solo si falso. Entonces también queda dicho aquí que esto es verdadero, es decir, una tautología. Por lo tanto, queda demostrada que estas equivalencias son verdaderas por el teorema de tautología contradicción por medio de tablas de verdad. Una vez visto esto, se concluye que la destreza a ver que la demostración de este teorema por medio de tablas de verdad es cierta. Y con esto también nos puede ayudar a lo que es a ciertos problemas de la vida cotidiana, los cuales se nos pueden presentar y se los puede resolver de maneras variadas en esta forma, de forma deductiva, es decir, el desarrollo cognitivo para poder resolver estos enigmas. Dicho esto, muchas gracias. Esto ha sido todo por la clase de hoy.